Muy buenos días a todos nuestros amados hermanos, a todos los que se conectan, amigos, compañeros, vecinos, aquellos que hemos invitado también a participar, porque nuestra tarea es invitar a la gente, nuestra tarea como pueblo de Dios, como hijos de Dios, invitar también a la gente para que entre. Yo continuamente estoy invitando a gente que conozco, les envío el link y ahí estamos allá. ¿Para qué? Porque es necesario que también venga la salvación. Hay mucha gente que no conoce, un porcentaje altísimo a nivel mundial, solamente en Mérida, un porcentaje, no llegamos si al caso al 15%, no te falta un 85% por ganar a la gente. Para eso estamos nosotros. Enviamos los links, avisamos, motivamos a la gente. Deben entrar unas personas de Cancún, de Cozumel, de Veracruz, en fin, estamos invitando de México, de tanta gente, Puebla, en fin, bendito sea el nombre del Señor. Así que alabado sea el nombre del Señor por todos los que ya se están conectando, otros que se van a conectar, algunos que verán video después. En fin, vamos a darle muchas gracias a nuestro amado Padre Celestial por estos momentos que vamos a compartir la santa palabra de nuestro bendito Señor, y también vamos a tener el privilegio, la gran bendición de participar de la cena del Señor de cada mes. Dichosos los que somos llamados a la mesa del Señor. El pueblo de Dios es llamado a la mesa del Señor. Y precisamente por eso es de grande bendición. Cada mes estamos conmemorando esta gran bendición que Dios nos envió por medio de su Hijo Jesucristo, a que lo hagamos continuamente. O sea, un hijo de Dios es su bendición continua, mensual. Vamos a orar, mis hermanos, vamos a orar y pedirle a papá su bendito nombre, Señor. Solo tú eres Dios, Señor. En ti esperamos, en ti aguardamos, en ti solamente, Señor. Tú eres nuestra fuerza, tú eres nuestro refugio, tú eres nuestra torre fuerte, nuestra roca firme. Eres tú, Señor. Por eso hoy venimos ante el trono de tu gracia a suplicarte, a clamarte, a pedirte, Señor, que este mensaje, aparte que sea de tu bendito agrado, Señor, toque los corazones. Toque los corazones de la gente. Así, Padre Santo, tu santo nombre sea muy glorificado, muy exaltado, Señor. Así te lo suplicamos, te lo rogamos, Señor, que toque el corazón. Padre mío, soberano Dios. Y de esta manera, Señor, tu santo nombre glorifiques en esta bendita y santa palabra. Te pido al Señor que dispongas tu corazón. Esta es la segunda parte del mensaje que hablamos sobre la fe, sobre el servicio. En fin, hoy vamos a ver la segunda parte. Cuando hablamos de la fe, muy hermoso, hoy le agregamos un punto más muy hermoso para comprender cómo Dios se movió en la vida de Abraham. Usted se acuerda cuando vimos la primera parte. Hoy vamos a ver la segunda parte. Bendito seas, Padre, para gloria de tu santo nombre. El mensaje se llama Fe y Santidad y Obediencia. Eso fue la primera parte. Hoy le estamos aumentando y temor de Dios, porque este fue el carácter que reflejó Abraham, el padre de la fe, el padre de la muchedumbre, ¿verdad? Y aprendimos que la fe, la santidad y la obediencia y el temor de Dios, todo esto es una acción que los hijos de Dios llevamos a cabo para demostrarle al mundo, pues, quiénes somos, ¿verdad? Que somos personas diferentes, con un carácter muy diferente, y una de las actitudes es ayudar a nuestro prójimo, ayudarlo a encontrarse con Dios. Así como Dios usó a Abraham para multiplicarnos. Y definitivamente el objetivo es la comunión con Dios, nuestra relación íntima con Dios, tener encuentros con el Señor.
Así como Abraham tuvo encuentros continuos con el Señor, un hijo de Dios también tiene encuentros con el Señor, así como también Salomón, y así como tantos hombres de Dios y mujeres de Dios escritos aquí en las Sagradas Escrituras. Vamos pues a leer, la palabra de nuestro Señor y nos vamos al libro de Génesis. El libro de Génesis, allí encontramos en el capítulo 11, hoy vamos a ver cómo se desenvolvió Abraham, para que sea la palabra un instrumento de nuestro Señor para convencernos respecto a la fe, a la santidad, a la obediencia y al temor de Dios. Y dice el libro de Génesis capítulo 11, versículo 27, dice la palabra del Señor: estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y dice el versículo 29, y tomaron a Abraham y Nacor para sí, cada uno tomó su esposa de cada uno. Y el nombre de la mujer de Abraham era Sarai. Y nos vamos al versículo 30 y dice: mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Abraham. Y dice en el versículo, en el versículo 31 dice: y Sarai su mujer, su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos a Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron ahí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Y nos vamos al versículo, al 12, 1 y 2. Capítulo 12, 1 y 2. Y dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. El versículo 5 al 7 dice la palabra del Señor: tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot su hijo, de su hermano, y todos los bienes que había ganado, y a las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Dice que llegaron. Y apareció el Eterno a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Quiero que veamos algo aquí muy tremendo. Taré es el padre de Abraham. Taré tiene una actitud muy interesante en la vida de su hijo Abraham. Aunque aquí no especifica las cosas, entendemos que Taré, el padre de Abraham, conocía, sabía de la promesa que Dios le había dado a su hijo. Había una promesa para Abraham y ayuda o induce a su hijo, motiva a su hijo, alegra a su hijo y le dice: vámonos. Y agarran y salen de Ur de los Caldeos y se lleva a sus hijos. Uno de sus hijos fallece allí en la tierra de los Caldeos, pero le queda sus dos hijos, entre ellos Abraham. Nosotros nos enfocamos a Abraham, aunque Taré tuvo otros hijos, nos enfocamos a Abraham. Ese es el punto que nos enseña el Espíritu Santo por la vida de Abraham. Entonces,
dice que salen, pero llega un momento que se estacionan a medio camino, se estacionan a Harán, en Harán. Ahí llegan, hacen su vida, se posicionan de tierra, en fin, comienza Abraham a trabajar, continúa a Abraham a estar trabajando. A paso de los años muere allí su papá, muere allí Taré. Cuando muere Taré, el padre de Abraham, Abraham tenía un objetivo, tenía un propósito. Aunque ya había echado raíces ahí en Harán, él tenía el propósito que le había dicho el Señor: tú eres el que vas a llegar, ahí la promesa es contigo, vete de la tierra, de tu tierra, vete de tu parentela. Dios le había dicho. Al contar él con la motivación de su padre y de sus hermanos, pues salen y se van. Pero aquí hay algo muy importante. Cuando nosotros como padres de familia enfocamos a nuestros hijos, cuando nosotros como padre de familia, nuestra esposa como madre de familia, ayudamos a nuestros hijos a enfocarse a algo que Dios tiene para ellos, es una grande bendición para nuestra generación. Porque así como lo hizo Taré con Abraham, y Abraham no perdió la visión, aunque se estacionaron un tiempo en Harán, él continuó. Después de la muerte de su padre, él continuó su viaje. Es más, sale de allá con riquezas. Esta es la parte importante, por eso seleccioné estos textos para que nosotros veamos el propósito de los padres para ayudar a sus hijos a tener una hermosa comunión y relación con Dios, para que no pierdan el propósito por la cual Dios los pone en la tierra, porque sabemos que tenemos propósitos que cumplir en esta tierra de parte de Dios. Por cuanto somos hijos y herederos de esa promesa, nosotros tenemos mucho que hacer en esta tierra para cumplir los propósitos de Dios, para alegrar el corazón de Dios. Dios no nos llama para que seamos desinteresados en Él y de su obra. O sea, por eso Dios nos saca de la idolatría, nos saca del paganismo, nos saca de las costumbres de religiosidades, con el propósito de que seamos seres humanos diferentes, hombres de bien, que nos ocupamos del Señor y de su bendita obra. Ese es el propósito general de nuestro bendito Señor. Nos vamos al capítulo 12 y dice: pero el Eterno le había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Entonces aquí tenemos también, perdón mis hermanos, perdón, es que hace rato que estoy aquí bajo el abanico y esto me trae. Tengo que tener miel, tengo que estar, en fin. Pero dice aquí algo muy importante. Dios en su infinita gracia le da una promesa múltiple a Abraham. Le da una promesa múltiple. Esa promesa múltiple, así como nos da a los padres, nos tiene dado promesas múltiples, pero que también Dios está mirando a nuestra generación, o sea, nuestros hijos, nuestros nietos y bisnietos, etc. La promesa que le está dando a Abraham, que es nuestra promesa, la promesa que le dio a Abraham es nuestra promesa. Porque la promesa que le dio a Abraham, todavía iba a venir el pacto, el nuevo pacto. Pero Abraham tenía puesto los ojos en el Señor desde entonces. Y gracias a que obedecióle las promesas por la voluntad del Señor, nosotros somos parte de esa generación de Abraham, por medio de nuestro bendito Señor Jesucristo. Y dice, todo lo que tenía que hacer Abraham era obedecer. Él tenía que obedecer.
obedeciendo a Abraham, se cumplirían las promesas que le dice aquí. Número 1, te haré a ti una nación grande. O sea, que cuando Dios nos llama a heredar las promesas, siempre piensa en nosotros hacernos grande. Vaya, no estoy diciendo aquí hacernos orgullosos, ser riquísimos más que los demás y veamos a la gente más bajo que nosotros. No, mis hermanos queridos, porque mientras más el Señor nos da, también nosotros generosamente damos. Y mientras damos, nos da Dios. Mientras damos, nos da Dios. Así y así. ¿Para qué? Para invertir en su reino. Por eso dice esta. Y luego la segunda. Y te bendeciré. Las bendiciones del Señor son las que nos enriquecen y no añade tristeza con ella. Cuando la riqueza no viene de Dios, trae tristezas, dolores y cosas. ¿Por qué? Porque son dineros mal habidos. Y como resultado viene cosas malas. A veces viene hasta la pérdida de lo adquirido. Número 3, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Cuando dice engrandeceré tu nombre, haré que seas una persona famosa. Esa es la promesa múltiple que Dios le dio a Abraham. Y esa es la que a través de su santo Hijo Padre, nuestro Padre Celestial. Sigue la promesa y le dice, bendeciré a los que te bendigan. Fíjese hasta dónde alcanza la bendición de Abraham que tenemos nosotros. Bendeciré a los que te bendigan. Hay gente que nos bendice, que no son del pueblo de Dios, y sin embargo los bendice Dios. Los bendice Dios, les da gracia Dios. Conozco personas que nos han bendecido y que no son cristianos y que Dios los ha bendecido. Nos faltaría mucho tiempo para decirlo, pero estamos encaminados al punto de la fe, de la santidad, de la obediencia y del temor de Dios. Esos puntos esenciales, básicos, fundamentales para la vida nuestra, y aun cuando viniera necesidades o contrariedades, tenemos un cimiento poderoso que nos sostiene el Señor a través de ello, sobre todo en tiempos peligrosos como ahora. Me extraña a mí, no solo a mí, a muchos siervos de Dios, muchos pastores, que escuchamos gente del pueblo de Dios, no, es que estoy desanimado, es que me desanima porque cerraron el templo. Nada tiene que ver. Abierto el templo o cerrado el templo, si yo tengo fe, santidad, obediencia y temor de Dios, estoy en acción. Nada me puede enfriar, nada me puede desalentar. Pero hay gente que se escuda, no es que la pandemia, no busca a quien echarle la culpa, en lugar de responsabilizarse o aceptar su responsabilidad en su propia vida de mantenerse firme en las cosas del Señor. Por eso hay fundamentos puestos. Gloria a Dios. Así que bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldijeren, maldeciré. ¿Se imagina eso? ¿Te imaginas que alguien de los hijos de Dios, o sea, los hijos de Dios que tienen las promesas del Señor, y alguien viene y te maldice, rebota y cae sobre esa persona y es más fuerte? Esas bendiciones de Abraham tenemos el pueblo de Dios. Muchas veces por ignorancia en cuanto a las promesas del Señor, en cuanto a las profecías divinas que Dios nos tiene, al desconocerlas, entonces desviamos nuestros pensamientos, actitudes, palabras, a falta del conocimiento de la palabra del Señor. Y luego dice, y serán, y aquí hay una bendición trascendental.
que ha trascendido siglos hasta la fecha. Y dice, y serán benditas en ti, Abraham, todas las familias de la tierra. Esa promesa estaba diciéndole, voy a enviar a través de los siglos, voy a levantar la nación y voy a ser una nación fuerte, que es la que es ahora Israel, la nación de Israel. Y dijo, en tu simiente, o sea, en tus generaciones, voy a levantar a uno, el Mesías, mi Hijo Jesucristo. Y a través de ti, por ese linaje y por ese Cristo, el Hijo de Dios, voy a bendecir a todas las familias de la tierra. Y todo aquel que conoce esto y sabe que por medio de su linaje, que es Cristo Jesús, va a recibir la promesa de salvación, de sanidad para vida eterna, la persona que lo sabe corre a los pies de Cristo, corre a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Dice, bueno, yo quiero esa promesa, yo quiero esa salvación, quiero esa bendición, y solamente la puedo tener cuando me abrigo en Cristo, cuando lo recibo como mi Señor y mi Salvador, cuando entrego mi vida a Él, cuando comienzo a aprender las Sagradas Escrituras, a guardar su ley divina y empiezo a estar de parte del Señor. Ya no estoy en las tinieblas, ni en la oscuridad, sino estoy en el día, en la luz. Entonces allá es donde comienza a cumplirse la promesa del Señor. No es que yo soy de esta religión o de otra religión, no es que y empiezan los celos religiosos. No, nada tiene que ver, es Jesús el Cristo de la gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Así que la bendición ahí viene, alabado sea el Señor. Y dice que sale Abraham y se van. Y toma a Sarai su mujer, dice ahí en el versículo 5, y a su hermano y se van a la tierra de Canaán, llegaron. O sea, Dios con la ayuda del Señor se cumplió que Abraham entre a Canaán. Tenía que llegar a Canaán porque era el propósito de Dios y él sabía que tenía que llegar a Canaán. ¡Oh, qué hermoso, qué hermoso! Y dice, aquí en el versículo 7 vemos, escucha esto porque estamos entrando a lo más, cada momento. Mire, estamos entrando con más claridad a ver qué es la fe, qué es la santidad, qué es la obediencia, qué es el temor de Dios en la vida de este hombre que seleccionó Dios. Y dice en el versículo 7, y apareció nuestro Dios eterno, se apareció a Abraham. Note que la primera vez en el versículo 1, Dios le habla. Pero aquí ya no. Al mirar que Abraham entra obedientemente a la tierra prometida, entonces se le apareció el Señor. No se le apareció a Abraham antes de que entre, sino hasta que entró. Veamos esta figura. Cuando nosotros estamos caminando fielmente con el Señor, y vamos creciendo en conocimiento, vamos creciendo en la estatura espiritual y vamos cumpliendo la voluntad de Dios. Llegan momentos gloriosos cuando Dios se aparece a nosotros. Y no estoy hablando algo así de que yo vea al Señor, sino lo vemos a través de un sueño. Lo vemos a través de las Sagradas Escrituras. Y cuando digo lo vemos, es que viene una revelación tan gloriosa en nuestra vida, recibido de la palabra de Dios, que nos deja así tan perplejos y maravillados al ver cómo se aparece el Señor aquí. Y aquí dice, se le apareció a Abraham. Dice, y le dijo, ya no solamente le dijo, se le apareció. ¿Cómo se le habrá aparecido?
no dice exactamente, pero sí se le apareció porque lo dice la Sagrada Escritura. Y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, porque ya estaba Abraham allí. Cuando el Señor nos agarra y nos dice, es esto, y vamos caminando y llegamos donde debemos de llegar, entonces dice, ok, ya me has obedecido, voy a heredar a tu descendencia, le voy a dar a tu descendencia, le voy a dar herencia de lo que yo te dije a tus hijos. Pero noten que hasta que llegó donde debía de haber llegado. Hay cosas más que suceden a Abraham. A tu tierra daré esta, a tu descendencia daré esta tierra. Cuando Abraham recibe esa promesa, vean lo que Abraham hace. Y edificó allí un altar al Señor que le había aparecido. Notemos esto muy importante. La costumbre de levantar altares lo practicaban las religiones paganas desde los tiempos de Abraham. Pero cuando Abraham hace esto, es más que un altar de sacrificio, porque eso lo hacían los paganos, altares de sacrificio. Pero es más que un altar de sacrificio. Para Abraham, el levantar un altar para Dios, honrando al Señor por la promesa, inmediatamente levantó un altar. El altar tenía el propósito de recordarle a Abraham las promesas del Señor, los encuentros que ha tenido con el Señor, todos los recuerdos. Con eso, ese era el por qué hacía un altar. No solamente lo hice y punto. No. Era algo mucho más para Abraham. Cuando nosotros recibimos las cosas del Señor, las bendiciones, las promesas del Señor, inmediatamente nos acordamos de este altar. Aquí está el altar del Señor en nuestro corazón. Y no hablo de este músculo que está latiendo. Hablo de nuestro espíritu, de nuestro ser interior, donde Él tiene cabida en nosotros y nos acordamos continuamente por medio de ese altar que está aquí en el corazón, en nuestro interior. Nos acordamos siempre del Señor. Señor, aquí hay un altar para ti, aquí hay un altar para ti. Y vamos a ver en este tiempo cuántos altares Abraham levantó al Señor para conmemorar los encuentros con el Señor, las pláticas con el Señor. Lo dulce, lo hermoso de la presencia del Señor es que es el propósito de los altares. Y luego dice, hasta ahí. Pero luego, después de ese, del versículo 7, el 8 dice, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda. Ahí plantó su tienda, o sea, su hogar, su casa. Y teniendo en Betel al occidente y a Jai al oriente, edificó allí altar al Eterno, otro altar, e invocó el nombre del Señor. Aquí vemos algo más. Cuando él empieza a echar raíces en un lugar, le hizo un altar al Señor e invoca el nombre del Señor. Nosotros somos gente que invocamos continuamente el nombre de nuestro bendito Señor. Siempre estamos invocando el nombre de nuestro bendito Padre Celestial. Y la palabra del Señor dice, apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre del Señor. Nosotros siempre estamos invocando el nombre del Señor. Cuando le alabamos, cuando le adoramos, cuando estamos leyendo la palabra y nos da una sorpresa muy hermosa, gloriosa, decimos, oh eterno Dios, invocando el nombre, oh Yahweh de los ejércitos celestiales, oh eterno, oh Señor.
Entonces dice claramente, y vuelve a edificar un altar e invoca el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de nuestro Rey soberano. Vamos en un momento al libro de Gálatas, en el capítulo 3. Vamos a mirar algo muy importante en el capítulo 3 del libro de Gálatas. El libro, la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 3. Escuchemos qué dice antes de que regresemos a Génesis. Dice allá en el capítulo 3, del 6 al 9, dice la palabra del Señor. Capítulo 3 de Gálatas, del versículo 6 al versículo 9, dice el pacto de Dios con Abraham. Porque hicieron un pacto. Más adelante en Génesis se ve cómo hace Dios un pacto con Abraham respecto a la promesa. No solamente le promete, sino hace un pacto para el cumplimiento de la promesa. Es lindo nuestro Padre Celestial. Es hermoso nuestro Padre. Cuando Él ofrece algo, pero también hace un pacto, uno puede decir, Señor, no hay necesidad que hagas un pacto. Con tu palabra basta. Pensando nosotros humanamente. Pero Dios en su gracia no solamente ofrece, sino hace un pacto divino para garantizarle a aquellos que le está dando la promesa. ¡Ay, qué hermoso! Así Abraham, dice el versículo 6, creyó a Dios y le fue contado por justicia. O sea, Abraham le cree al Señor y le dice, aquí están mis promesas, esto. Sale Abraham y se va, llega a la tierra prometida. Y dice claramente que por cuanto creyó a Dios, Abraham lo hizo justo. Justificó a Abraham solo por haber creído por fe. Porque dice la palabra de Dios que salió sin saber a dónde ir. Eso, para comprender lo que estamos hablando, usted tiene que ir a la primera parte del video que tiene el mismo título. Usted lo puede identificar por el mismo título. La primera parte. En esa primera parte es algo... Es el cimiento para esta segunda parte. Dice el versículo 7. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Se da cuenta de eso, precioso? Hijos de Abraham, descendencia de Abraham. Nosotros creímos a nuestro Dios Padre el pacto que hizo al dar a su amado Hijo Jesucristo. El nuevo pacto sellado con la sangre de Cristo Jesús, y aparte nos dio la garantía de su Espíritu Santo con su sello, indicando sello de propiedad. Esto es hermosísimo. Entonces nosotros, linaje de Abraham, somos por la fe de Abraham. Y nosotros estamos caminando a la tierra prometida también, solamente que no es una tierra física como la que heredó Abraham, sino nuestra patria celestial. Estamos caminando por fe y por fe y por fe, por la promesa que Dios le dio a Abraham, que dice aquí claramente, para que lleguemos a la tierra prometida, allá en la gloria con nuestro Padre Celestial. Por eso dice que los que son de la fe de Abraham, estos son hijos de Abraham, linaje de Abraham, somos por la gracia de Cristo Jesús. Y dice, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, o sea, nosotros los gentiles, porque no somos nacidos en la tierra de Israel. Dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Aquí vemos la escritura inspirada por el Espíritu Santo al apóstol Pablo, confirmando Dios lo que le dijo a Abraham. ¡Qué hermosura, qué hermosura! De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Lo que les dije hace un momento, las bendiciones de Abraham nos corresponde a nosotros. O sea,
Por otra parte, todo lo que le corresponde a nuestro Señor Jesucristo es bendición también para nosotros, porque somos, dice la Biblia, que somos coherederos de la gracia por medio de Cristo Jesús. Y nos pasamos al versículo 14, y dice el versículo 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. ¡Ay, qué hermosura! Esto conmueve, esto mueve el corazón al ver la sagrada palabra de Dios, las promesas del Padre. ¡Qué hermoso! Yo lo vuelvo a leer porque yo vivo enamorado de mi Señor. Para que por medio de Cristo Jesús la bendición que le corresponde a Abraham nos alcanza a nosotros los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu Santo. ¿Qué es la promesa del Espíritu Santo? ¿Cuál es la promesa? El bautizo del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo, la salvación de Cristo que recibimos por medio del Espíritu Santo que nos convence de pecado. Qué hermosa palabra de nuestro Señor. Y nos vamos al versículo 29. Estamos en Gálatas capítulo 3, versículo 29, y dice así la palabra del Señor. Y si ustedes, dice el Señor a nosotros, y si ustedes son de Cristo, ciertamente linaje de Abraham son ustedes, y herederos según la promesa. Aleluya. Yo le doy gloria a nuestro amado Padre Celestial, porque lo que está escrito en Génesis, con todo lo que estamos viendo, lo estamos mirando también aquí. No son cualquier cosa, mis amados hermanos. Ninguno de nosotros, los hijos de Dios, nos sintamos menos que los demás. Por aquello de que digamos, bueno, es que ellos son ricos, tienen dinero, yo soy pobrecito, yo esto. Nunca minimices, porque tú eres grande ante los ojos de Dios. No, tu autoestima tiene que estar arriba, porque Dios nos dice esto. No, nuestra autoestima no puede estar baja, no, es que soy un triste corderito allá en la serranía y nadie me hace caso, nadie me quiere. Te quiere Dios, te ama Dios y Dios te ha prometido, Dios nos ha prometido. Alabado sea el nombre del Señor. Y si nosotros somos de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham somos y herederos según las promesas. Bendito sea nuestro gran Padre Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Regresamos, mis hermanos, en este momento. Vamos al libro de segunda epístola a Timoteo. Segunda epístola a Timoteo. Y vamos a ver que tenemos una promesa. Hace un momento hice la mención, pero prefiero que lo veamos, mis hermanos. Segunda epístola a Timoteo. Segunda epístola a Timoteo, capítulo 2, 19. Capítulo 2, versículo 19. Escuche, vea estos fundamentos. El fundamento de fe, el fundamento de santidad, el fundamento de obediencia y el fundamento de temor de Dios, que es acción de fe, dice el libro de segunda de Timoteo, capítulo 2, 19, dice: pero el fundamento de Dios está, ¿cómo? Firme. El fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Conoce el Señor quiénes son de Él. Y dice: y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Se da cuenta de esto? Dios conoce. Mira, hermano, escucha bien. No es que yo diga, un momento, yo creo en Dios. ¿Qué te imaginas?
o Dios está aquí. Hermanos queridos, no está en lo que yo diga, está en lo que Dios dice. Él dice que los suyos los conoce y están apartados de la iniquidad. Esos son los hijos de Dios, apartados de la rapiña, de la corrupción, del adulterio, de estar metidos en el internet viendo pornografías, etcétera, etcétera, enamorándose de otras mujeres y haciendo cosas. Y luego al rato dice, no, es que yo creo en Dios, es que Dios para mí es lo primero. No es así, mis hermanos queridos. La palabra del Señor es clara. Conoce el Señor a los que son suyos. Él sabe quiénes son sus hijos, obedientes, diferentes, que cometemos errores. No somos exentos de cometer errores, pero sí dice claramente que estamos apartados de este mundo de maldad. Por eso hay gente que no se lleva mucho con nosotros, porque dice, esos no toman, esos no fuman, esos no insultan. No nos llevamos con ellos, Ni modos, ¿qué le vamos a hacer? Nosotros predicamos las Santas Escrituras y ojalá que escuchen la palabra del Señor y se entreguen al Señor. Eso es lo que es. A ver, regresamos al libro de Génesis, mis hermanos. Génesis, y nos vamos al capítulo 12 otra vez, pero nos vamos al versículo 10 y observemos qué pasa aquí. Es algo muy sorprendente, es sorprendente. Y dice, hubo entonces hambre en la tierra, allá en la tierra, en Canaán. Hubo hambre entonces en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allí, porque era grande el hambre en la tierra. Versículo 10. Hubo una hambruna. Llegó una hambruna en la tierra prometida, en Canaán. Uno puede preguntarse lo siguiente: ¿por qué? Si Dios fue el que lo introdujo allí, ¿por qué no le proveyó de esto? ¿Por qué permitió hambruna donde Abraham entró? Hermano, escuchemos esto muy importante. En la voluntad permisiva de Dios, tiene que probar la fe. ¿Se imagina usted? Esto suele pasarnos a muchos de los hijos de Dios. Que llegue Abraham allá, porque le prometió que es tierra de olivares, hay muchas fuentes de agua, etcétera. Sí, es cierto. Pero permite la hambruna el Señor, porque había allá un hijo suyo con su familia que tiene que poner sus ojos al Señor y no en las bendiciones. Qué bueno por nuestras bendiciones. Qué bueno por lo que Dios nos bendice. Pero llega un momento que desviamos la mirada de aquel que nos bendice, la fuente de la bendición. ¡Ay, qué lindo! Y que ahí nos vamos para acá, que nos vamos para allá. La bendición y la bendición y la bendición. Entonces, Abraham tuvo que ser probado. Tuvo que ser probado para que Dios lo saque victorioso. Mientras eso pasó, Dios lo lleva a Egipto para prosperarlo. Pero tenía que regresar otra vez a la tierra prometida. Y nos vamos al capítulo 13, 1 al 4, y dice: subió Abraham de Egipto hacia el Negev, y él y su mujer con todo lo que tenía, y con Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y oro. Fíjese de eso, mis hermanos queridos. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta el propósito del Señor? Sacarlo con riquezas después de una hambruna. Llega a Egipto y vean que dice claramente: y volvió por sus jornadas desde el Negev hasta Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda en Betel y en Jai. Y el versículo 4 dice: al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó ahí a Abraham el nombre del Señor. O sea, regresó nuevamente, y conforme regresaba veía los altares que tenía hecho al Señor.
para que Dios le recordara: regresa y vas a pasar por los altares que tú me hiciste, para que te acuerdes de mí, para que te acuerdes de mis promesas, de mí, de mis promesas. Esto es hermoso, hermanos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros también tenemos que voltear hacia atrás. Tenemos que voltear hacia atrás para ver de dónde nos sacó el Señor, de la cantera donde nos arrancó, de cómo era nuestra vida pasada. No para creernos que no éramos nada, etcétera. Bueno, en realidad no éramos nada porque no teníamos a Cristo Jesús. Pero ¿para qué hacerlo? Para darle honra a nuestro Señor por las bondades que nos da continuamente. Por eso dice que Él volvió al lugar donde había hecho sus altares allí e invocó al Señor ahí en los altares. ¡Qué glorioso! ¡Qué linda obra de nuestro Señor! Nos vamos siempre a Génesis 13, 14 al 18. Y dice: y el eterno Dios le dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y al sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Y Abraham pues removió su tienda y vino y moró en Encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allá altar al Señor. ¿Se da cuenta, hermanos? ¿Se da cuenta qué hermoso? Alza tus ojos, pidámosle al Señor: Señor, ayúdame a alzar mis ojos, a mirar, eterno Dios, por la fe, mirar tus promesas, mirar, oh Señor, las herencias. Ábrenos los ojos de la fe, Señor. ¿Para qué, hermanos? Para motivarnos el Espíritu Santo, que tenemos herencias aquí en la tierra. Ahora, las herencias vienen solitas, vamos a decir así, entre comillas, enviadas por el Señor a causa de nuestra fe, a causa de nuestra santidad, a causa de nuestra obediencia y a causa de nuestro temor de Dios. Esas características estamos viendo en Abraham y somos descendencia de Abraham. Esa herencia de fe, de santidad, de obediencia y de temor de Dios es nuestro. Y haciendo esto, heredamos las promesas de nuestro Señor. No es solamente, a mí me pertenecen las promesas y estoy haciendo lo que yo quiera en la vida cristiana. No, hermanos, no así se heredan las promesas. Las promesas tienen casi todas, un 99% de las promesas de Dios están condicionadas a la obediencia. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Nos vamos en este momento al capítulo 15. Al capítulo 15 de Génesis, y vamos a observar. Esto es algo muy hermoso. Génesis capítulo 15 dice: Dios promete a Abraham un hijo. Porque sabemos la historia. Porque Abraham tenía a una persona que lo ayudaba ahí en sus cosas, y él pensaba que pues ese iba a ser el heredero. Y Señor, ¿cómo es que no me has dado prole, no me has dado hijos? ¿Cómo es que me dices estas promesas? Y dice: después de estas cosas vino la palabra del Señor a Abraham en visión. Notemos cómo sigue guiando Dios a tales personas. Así como guió a Abraham, nos sigue guiando a nosotros, al pueblo de Dios. Cuando digo pueblo de Dios, no estoy diciendo este sí o este no. El pueblo de Dios se nota claramente, se nota. No es la religión ni nada de eso. Por donde tú estés, si estás bajo estas condiciones de vida, tú eres un hijo de Dios, recibes a Cristo en tu corazón. Dice: pero esta vez viene el Señor en una visión.
Fíjese la diferencia. Primero le habla, luego se muestra a él, ahora le da una visión. O sea, para que vea. Diciendo, no temas, Abraham. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Cada vez que Dios nos habla, siempre nos habla de esta manera. Nunca nos va a hablar condenatoriamente. Siempre que nos habla el Señor es para edificarnos, para levantarnos, para ayudarnos. Y aquí le dice claramente, Abraham, por cuanto has obedecido y he comenzado a dirigirte, ya llegaste a la tierra prometida, permití que haya hambruna para llevarte aquí, enriquecerte y volverte a regresar. Qué hermosa dirección. Así debemos estar. Dejar que el Espíritu Santo nos guíe, nos guíe hasta donde Él así desea. Y ahí le dice, no temas, no temamos ante todo lo que está pasando en la tierra, no temamos. Así como a Abraham le pasó, no temamos, dice. Y respondió Abraham. ¿Qué le respondió Dios a Abraham? ¿Qué le respondemos nosotros a nuestro Padre Celestial cuando nos da la promesa, cuando nos da una visión, cuando nos da una dirección? Y respondió Abraham, Señor, eterno Dios, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este Damaseno, Eliezer. No me has dado hijo, ¿cómo me prometes tantas cosas? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero el esclavo de mi casa. Luego vino a él la palabra del Señor diciéndole, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó Abraham al Señor y le fue contado por justicia. Qué hermosura, qué hermosura. Aquí vemos tantas cosas muy hermosas. Vamos a la segunda epístola a los Corintios, porque tenemos que ver las promesas. ¿Qué dice segunda de Corintios capítulo 1? Segunda a los Corintios capítulo 1, versículos 19 y 20. Dice, segunda a los Corintios capítulo 1, versículos 19 y 20. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre nosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Perdón, voy a volver a leer. Porque todas las promesas de Dios son en él, en Cristo, sí. Y en Cristo, el amén. Por medio de nosotros, para gloria de Dios. Y dice el 20, y dice el 22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu Santo en nuestros corazones. Lo que decía hace un momento. No solamente nos dio la sangre de Cristo Jesús para lavarnos de nuestros pecados, para que seamos aceptados por Él, sino que nos da la garantía. ¿Cuál es la garantía? Su Espíritu Santo que nos dio es la garantía que está en nuestros corazones. Y dice, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. No que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estamos firmes. Por la fe estamos firmes. Entonces la fe es un fundamento. Alabado sea el nombre de nuestro Santo Dios Todopoderoso. En el capítulo 15, regresamos a Génesis y nos vamos, capítulo 15,
Nos vamos al capítulo 15, versículo 13. Versículo 13, vamos desde el 12. Mas a la caída del sol sobrecogió sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces el Señor le dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Esto es lo que sucedió en Egipto. Es una historia muy hermosa también. Mas también la nación la cual serviréis, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Lo que hizo Dios con Abraham cuando lo lleva a Egipto fue real, pero una figura de lo que iba a pasar con su descendencia en Egipto, pero saldrían con muchísimas riquezas. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. El versículo 18 dice: y en aquel día hizo el Señor un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. ¿Qué es lo que hace? Pacto. No solamente la promesa, sino el pacto. Lo que les comenté hace un momento. Así que vamos ahora a Génesis 21. A Génesis capítulo 21. Ya vimos como la promesa. Pero nos vamos al versículo 21 y ahí está el cumplimiento de la promesa del Señor. Lo que Dios promete, cumple. Le voy a dar la lectura. En esta parte vamos a terminar. Dice: nacimiento de Isaac. Y visitó el Señor a Sara, la esposa de Abraham. Escuchemos esto muy lindo. Y visitó el Señor a Sara como había dicho, e hizo el Señor con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado, y era Abraham de 100 años. Era Abraham de 100 años cuando nació Isaac. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír. Cualquiera que le oyere se reirá conmigo. Y añadió y dijo: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar a amamantar a hijos? Pues le ha dado un hijo en la vejez. Ambos, las Sagradas Escrituras dicen que cuando le da la promesa a Abraham, Abraham se ríe. Pues sí, porque tenía ya 99 años y él ya no podía engendrar hijos. Sara, se le había terminado la costumbre de las mujeres, tampoco podía recibir en su seno para que pueda concebir. Pero como Dios le dio la promesa, les dijo: a la vuelta de lo que es la vida, a los 9 meses de aquí en adelante, pues, tu esposa tendrá un hijo. Tú podrás engendrar a ella, en ella. Así que se cumple la promesa. Que terminamos en Isaías capítulo 8, versículo 18. Y vemos una promesa de nuestro Señor Jesús, el Cristo de la gloria, porque tenemos ese pacto eterno, precioso, el nuevo pacto de nuestro Padre Dios por medio de su Hijo Jesucristo para salvarnos. Y dice: versículo 18: he aquí yo
dice el Señor, y los hijos que me dio el Eterno. Somos por señales y presagios en Israel de parte del Eterno de los ejércitos que mora en el monte de Sion, para que lleve muchos hijos a la gloria. Está la promesa hecha real. Cuando el Hijo de Dios toma cuerpo humano, se presenta en la tierra, da a conocer al Padre, hace milagros, hay salvación y vida eterna por medio de él. Bendito sea el nombre del Señor. Heredemos lo que Dios nos tiene prometido. Tomemos esto en nuestro corazón, esta segunda parte. Les sugiero o les pido, vean la primera parte. Búsquenlo allá ahora ya también ya están en YouTube. Aquí mi nieto, que es, pues yo le digo que es ingeniero porque él hace muchas cosas aquí en YouTube, en Facebook, bueno, tantas cosas. De lo que está de las predicaciones que están en Facebook, que lo puede ver allí, ya las trasladó también en esa otra parte, en YouTube. Así que les sugiero que ustedes lo vean, por favor, véanlo, para que puedan unir esta con el otro y podamos caminar en esos puntos. Padre Santo, gracias te damos por tu palabra. Gracias por tu gran amor y tu grande misericordia, oh Señor. Te adoramos, te bendecimos y te glorificamos. Que esta bendita palabra, Señor, llegue al corazón. Ministra, Espíritu Santo, ministra. Ministra, Espíritu Santo, en el corazón de los oyentes. Ministra, Espíritu Santo, ministra esta fe. Ministra esta gracia. Ministra, Señor, por tu nombre santo, declaro la ministración de la fe, de la santidad, de la obediencia y de tu temor divino, oh precioso Señor, que caiga siempre en nuestros corazones, que sea sembrado en nuestros corazones, Señor, y declaro tu palabra en el corazón de cada uno de nosotros, de los que están viendo este video. Señor, ministranos, aliéntanos, que nuestra fe se arraigue cada día, que la santidad cada día vayamos apareciéndonos más al Señor, como dice tu bendita palabra, Señor, a obedecerte, Señor, y tengamos un temor reverente siempre a ti. Declaro esta palabra en el santo nombre de nuestro bendito Señor Jesucristo. Y también quiero hacer una oración para que reciban a nuestro Señor Jesús, aquellos que lo están viendo ahorita y aquellos que lo verán. Recibe a Cristo en tu corazón y sé parte de estas promesas, que recibas en tu corazón también en vida estas promesas y para la eternidad. Padre Santo, repite esta oración. Padre bueno, precioso Señor, a ti venimos confiados ante tu gracia. Reconozco, Señor, que soy pecador y que he hecho lo malo ante tus ojos. Y te ruego, Señor, que me ayudes a salir de esta necesidad. Necesito tu salvación. Necesito que borres mis pecados. Lávame con la sangre de tu Hijo Jesucristo. Quiero ser una nueva creación. Quiero ser una nueva persona. Oh Señor, en este momento, por tu infinita gracia, recibo a Cristo Jesús en mi corazón. Jesús Cristo de la gloria, ven a ocupar este corazón. Ven a hacer tu obra en mi vida. Te recibo como mi Señor y mi Salvador y me entrego a ti para que hagas conmigo tu perfecta voluntad. Y en este momento mi nombre está siendo inscrito en el libro de la vida del Cordero de Dios y por fe recibo la salvación de mi alma. Y en el nombre de Jesús Yeshua, mi Salvador eterno. Amén y amén. Antes que hagamos la oración final, vamos a tener ahorita, mis hermanos, la conmemoración de la Cena del Señor. Y voy a invitar a mi amada esposa, chulita preciosa, que pase aquí con nosotros. Vamos a ministrar la Cena del Señor aquí, por la infinita gracia de nuestro Padre Celestial.
Aleluya. Alabado sea nuestro gran Señor. Ella va a orar por los elementos de la cena del Señor. Sí, buenas tardes a todos, que Dios les bendiga, qué gusto nuevamente estar aquí. Pues en esta transmisión, ¿verdad? Entonces, hoy estamos celebrando algo muy, muy glorioso, algo muy sagrado, algo muy sublime, que es el pacto. Hablando aquí también mi amado esposo, nuestro apóstol, está hablando del pacto, de pactos, ¿verdad? Que Dios hizo muchos pactos con Abraham. Entonces hoy vamos a recordar ese pacto tan glorioso que nuestro Padre Santo hizo con toda la humanidad, todo aquel que esté dispuesto a hacer ese pacto con Él. Él pacta en donde está dispuesto a perdonar todos nuestros pecados, por muy grandes que sean, Amén, por muy fuertes que sean, por muy feos, por todo lo que sea, por muy grande que sea ese pecado. No permitas que el enemigo a veces te engañe y diga, no, este pecado no te lo van a poder perdonar. Por muy grande que sea el pecado o los pecados, es más grande el amor de Dios. Por eso dio a su Santo Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso estuvo dispuesto a dar lo más preciado de Él, y es a su Santo Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, para dar salvación a toda la humanidad, a todo aquel que se arrepienta de sus pecados, a todo aquel que esté dispuesto a entrar a ese pacto donde Dios en su bondad, Él pacta con nosotros en ese momento, donde Él dice, yo te perdono todos tus pecados, todos tus pecados, por muy grandes que sean, cuando tienes un verdadero arrepentimiento. Amén. Y me comprometo a darte la vida eterna. Y nosotros decimos, yo me comprometo a vivir una vida guiada por ti, ya no una vida guiada por el mundo de pecado, sino una vida guiada por el Espíritu Santo que nos lleva a camino a santidad. Esa es la obra gloriosa del Espíritu Santo, santificarnos día a día cuando nosotros le permitimos que Él venga a morar a nuestros corazones. Dios les bendiga. Entonces, hoy estamos celebrando, como les repito, este pacto, conmemorando, celebrando la victoria de nuestro Señor Jesucristo, porque sí es cierto, dio su vida en la cruz del Calvario, lo golpearon, lo martirizaron, todo lo que usted sabe que a través de las Sagradas Escrituras detalla todo lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Pero quiero decirles, no es nada comparable. No sé si algunos vieron la película La Pasión, y muchos decían, es que es mucho el sufrimiento. Pues no es nada comparable con lo que Él sufrió para perdonar a la humanidad. Por eso, toda persona debe recibir ese pacto, esa bondad. Y también todo aquel que lo niegue y no quiera nada, no sabe que está rechazando al que dio su vida para la humanidad. Por eso el Señor invita. Y mientras hay vida, hay esperanza, ¿verdad? Todos tenemos esperanza de venir un día, pedirle perdón a Dios, arrepentirnos de nuestros pecados y decidir caminar una vida con Cristo Jesús. Que Dios les bendiga. Vamos entonces a orar para que el Señor bendiga el pan y el jugo de la uva. Amén. ¿Verdad? No que se convierta en el cuerpo de Cristo, no. Lo que hacemos nosotros es un símbolo. Cuando el Señor Jesús junto a sus discípulos, antes de ir nuevamente al cielo, cuando dice la última cena, entonces es lo que nosotros conmemoramos y le pedimos a Dios Todopoderoso que bendiga el pan, símbolo de su preciosísimo cuerpo que fue desfigurado, símbolo de su preciosísimo cuerpo que fue golpeado, que fue escupido su divino rostro. Todo lo que Él pasó lo soportaba, porque en su mente estabas tú,
estaba yo, estaba todo aquel que esté dispuesto para cambiar su vida, para dejar el pecado y seguir a Cristo Jesús. En la cruz del Calvario Él soportó todo. Señor, este pan, símbolo de tu preciosísimo cuerpo que fue desfigurado, que fue golpeado, que fue humillado, todo lo soportabas, porque con eso estabas obteniendo la victoria para llevar a todo aquel que te reciba, llevarnos a la victoria, al cielo, a la patria celestial. Espíritu Santo, te rogamos que bendigas y que santifiques este pan, símbolo de tu preciosísimo cuerpo, oh glorioso Cordero Santo de Dios. Te lo rogamos y te damos gracias por bendecirlo y santificarlo, Señor. Gracias, Señor. También te rogamos que bendigas el jugo de la uva, símbolo de tu preciosísima sangre, que derramaste en la cruz del Calvario para todo aquel que esté dispuesto a aceptar ese pacto contigo. Espíritu Santo, te damos gracias. Gracias porque, como dice tu palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, todo aquel que le obedezca, todo aquel que se arrepiente de una vida de pecado y decida seguir a Cristo en obediencia, Dios sea salvo. Precioso Espíritu Santo, gracias por bendecir este jugo de la uva, Señor, símbolo de tu preciosísima sangre que derramaste en la cruz del Calvario para perdonar todos nuestros pecados. Te damos gracias, precioso Dios, en el glorioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador, y por la gloriosa presencia de tu Espíritu Santo que está con nosotros para siempre. Amén. Amén. Aleluya. Vamos pues, hermanos, vamos a tomar la cena del Señor. Y dice la palabra del Señor así: Primera de Corintios capítulo 11, versículo 23 en adelante, dice así la palabra del Señor: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Comamos. Muchas gracias te damos, Señor. Gracias, Padre Celestial, por tu grande misericordia. Gracias porque nos permites participar de esta bendición, de este pan. Gracias, Señor, porque aunque es un símbolo, es una grande bendición participar mensualmente que celebramos y conmemoramos tu muerte, tu resurrección, tu ascensión a los cielos. Bendito sea, Señor. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí, acordándose de mí. Tomemos.
Gracias te damos, Señor. Gracias por tu preciosa sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque a través de esa sangre preciosa lavaste nuestros pecados y fuimos aceptados por nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor, con todo nuestro corazón. Gracias por ese sacrificio eterno, perfecto y único. Gracias, Señor Jesucristo Yeshua. Gracias, Señor. Muchísimas gracias, Padre Santo. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Bendito sea Él, bendito sea el Eterno, bendito sea su Santo Hijo Jesucristo, porque no se quedó en la tumba, no se quedó en la cruz. Él no está en la cruz, Él no está en la tumba. Él resucitó con poder y gran gloria, ascendió a los cielos. Él está a la diestra del Padre, es vivo, es un Cristo vivo. Él vive eternamente y para siempre, y algún día viene por nosotros. Viene a levantar en el arrebatamiento a su pueblo para estar con Él. Él lo prometió. Voy a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, volveré a vosotros, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Es una promesa de nuestro bendito Señor. Vamos a hacer la oración final. ¿Haz la oración final? Bueno, pues vamos a darle gracias a Dios por ese privilegio que tenemos de poder hablar su palabra, por ese privilegio que en su bondad divina, el Señor, podemos con toda libertad entrar al lugar santísimo. Es algo maravilloso saber que podemos dialogar con nuestro Padre. Amén, Padre mío. No hay nada que nos los impida. Tenemos toda esa libertad de orar a nuestro Padre. Hoy le estamos dando gracias por tantas bendiciones que Él nos da. Vamos a hacer la oración final. Padre Santo, estamos muy agradecidos, amado Dios, Gracias, mi Señor, de haber dado a tu santo y amado Hijo en propiciación por nuestros pecados. Solo por Él podemos con toda libertad entrar al lugar santísimo, adorar al Eterno. Gracias. Solo por Él son salvas nuestras almas. Solo por Él somos libres de condenación. Gracias, Señor. Solo por Él nosotros tenemos vida. Bendito y alabado sea el Todopoderoso. Bendito y alabado seas, Padre. Gracias, Estamos Señor. muy agradecidos. Gracias. Papito, en el nombre de Jesús te rogamos, Gracias. bendigas a todas las familias de la tierra, Gracias. porque esa es tu voluntad. Gracias. Bendigas los matrimonios. Bendigas, oh Dios Todopoderoso, a las familias. Bendigas, oh Dios Todopoderoso, a toda la humanidad. Bendigas, oh Dios Todopoderoso, a los esposos, para que amen a sus esposas. Amén, Señor. Bendice, Espíritu Santo, a las esposas, para que comprendan a sus esposos. Bendice a los hijos, para que haya esa comunión entre padres e hijos. Amén, Padre Santo. Bendice sus finanzas. Bendice sus hogares. Bendice sus trabajos, sus empresas. Bendice su salud. Bendice en gran manera los hogares, que tu presencia reine. Y los que todavía no han recibido a Jesucristo como su Salvador. La oración que ahorita acaba de hacer nuestro apóstol, la repitieron algunos, Gracias. ¿verdad? Entonces eso nos da derecho a entrar al lugar santísimo, porque nuestros pecados han sido perdonados por nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Muchas gracias. Bendice en gran manera, Señor, a toda la humanidad. Glorioso en santidad. Recibimos esa bendición que envías desde el cielo, Padre amado. Oh, Señor. La recibimos con gozo, Señor. Y la paz de Dios, el amor del Padre, la unidad del Espíritu Santo, sea siempre
manifestada en todos y cada uno, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, eterno y para siempre. Amén, amén y amén. Dios les Aleluya, bendiga. aleluya. Dios los bendiga, mis hermanos. Les recordamos que mañana, lunes a las 8 de la noche, tenemos en línea reunión con los pastores. Foráneos. Con los pastores, con todos los pastores locales foráneos. Y el martes a las 8 de la noche tenemos reunión de líderes también a las 8 de la noche en línea. Miércoles. Bueno, el miércoles pues ya tenemos la reunión de oración también a las 8 de la noche. Siempre aquí en transmisión. Siempre en línea. 6. Nomás les recordamos a los líderes, a los pastores que bajen la aplicación de Jitsi Meet. Ya no vamos a estar usando Google Meet, vamos a estar usando Jitsi Meet. Es J-I-T-S-I. Se los voy a enviar, hermanos, los voy a enviar hoy en WhatsApp. Pero háganlo porque eso vamos a usar. Ya es otra aplicación. Sí, eso es para las juntas de los pastores y los líderes. Para la junta de los pastores. La transmisión de la oración los miércoles a las 7 de la noche sigue todavía en Face. Igual sí. que la predicación de los domingos. Exacto. Que Dios les bendiga. Amén. Que la pasen muy bien, muy buenas tardes, que disfruten sus alimentos, abrácense entre familia, disfruten en familia. Muchas gracias. Algún día que nos inviten allá a ese pavito, en fin, lo que ustedes saben. Dios los bendiga, es con todo corazón, que Dios los guarde y los bendiga. Muy buenas tardes.